No, Sí, lo dijo, que sí. lo dijo al aire. Estamos con el abogado, con Pedro Charbonier. Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? tal, Pedro? bien? ¿Cómo va? Che, me interesa sumarme al. Me interesa más esto que. No importa, que arranca. el otro, ¿eh? Que a lo que vinimos a hablar. Igual lo que Sí. vos decís respecto de la fascinación con el Barra Brava, yo creo que es un aspecto tristemente célebre de la sociedad argentina. Total. Porque se ha naturalizado la cultura del aguante, que es un poco la que le da color al fútbol argentino. Por eso el fútbol argentino no es ni el mejor ni el peor, es distinto, absolutamente. Es totalmente, exactamente. Por eso causa a los extranjeros tan el fervor fervor enfermizo. A ver, yo soy hincha de Boca, me encanta el espectáculo, voy a la cancha, me fascina como también, vi a Racing en el recibimiento de la semifinal y es una cosa impresionante. River pasó lo mismo cuando las cosas también, eso me causa una fascinación. Sé que está muy exacerbado el hecho de decir lo enfermizo de hinchar por un club y las cosas que se llegan a hacer. También es una cuestión sociológica. Igualmente hay cosas muy malas, institucionalizadas, aceptadas, como esto. Sí. De dos tipos que pasaron por al lado nuestro. La gente decía, foto, pará. Se juntaron ahí, todos rodeados con cada uno de su grupo mirando hacia alrededor. Yo me atreví de lejos a sacar una foto y digo, en un momento me viene, y creo que un chico sacó así, y uno le hace la seña, no. Pero están adentro del predio oficial de Boca. Y, está claro eso, la situación de convivencia. Pasa en otros clubes también, claramente. Yo sé que me llamaste para otra cosa, pero bueno, me voy a tomar la licencia de prenderme al Totalmente. debate. Sí, Totalmente de eso se invitado. Y voy a trata. contar una anécdota del año 91. Año 91 yo voy junto con otros estudiantes de la Universidad, de la Facultad de Derecho de La Plata, vamos a hacer un curso de Derecho Penal y Criminología a la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué pasaba el fin de semana? Jugaba Boca y Newell's en lo que todavía no era el Coloso Bielsa, era la vieja cancha de Newell's. La final. No Ah, fue esa la fue final. Me acuerdo que, Boca venía con un equipo extraordinario. La Torre, Y Batistuta. Newell's era un grandísimo equipo, no la actualidad que tiene actualmente. Berizzo, Gamboa, Toto. Sí, Me acuerdo Coponi. que en Boca jugaba el Negro Villarreal de 5, era. Sí. Bueno, lo cierto es que no sé cómo llegamos a la cancha de Newell's acompañados por el jefe de la barra brava de Newell's. ¿Por qué llegamos a la cancha de Newell's? Que por supuesto entramos gratis a la barra de Newell's. Porque el jefe de la barra brava de Newell's era el guardaespaldas del decano de la Facultad de Derecho De Rosario. ¿Sí? Entonces fuimos conducidos en colectivo y entramos con una licencia absoluta a la cancha. No pagamos la entrada, solamente dejamos unas pocas monedas para la barra. Y la nota de color fue que media hora antes de que entráramos a la cancha, en una esquina se encuentra el jefe de la barra de Boca en Rosario con el jefe de la barra de Newell's. El abuelo. En ese momento. No, el jefe era un gordo que creo que le decían el gordo, básicamente. Sí. Tiene un apodo, era un lugarteniente del abuelo. Creo que al tipo lo mataron después. Cabeza de... Años después lo mataron. Pero bueno, Miembro viril. tenía una familiaridad absoluta con el Chueco, que era el jefe de la barra brava de Newell's. Sí. Charlaron, yo creo que incluso hasta compartían negocios. Totalmente. Se juntaban a comer asado, esto... Es que yo escuché de Gravia, que es Gustavo Gravia, que es un gran periodista de investigador. Un estudioso de esto. Al otro día hablamos, no entiendo cómo no ha tenido una amenaza de muerte, tiene un código muy particular seguramente con todos. Contaba que integrantes de jefes de la barra brava de Boca, River y demás son hinchas y jefes o integrantes de otras barras de la B. Por supuesto. O sea, es como una red, como, che, este está en Chicago, viene acá, o en Atlanta, o en esto o lo otro, y se mezclan todo. Ahí es donde te das cuenta, esto... ¿Y qué te parece que son no barras? defienden colores, ¿Qué defienden negocio. ¿Qué te parece que en los mundiales es barras argentinas? Sí, total. Bueno, la institucionalización de... Ahora, fíjate vos cómo se maneja la violencia incluso. Ese fin de semana, como Boca jugaba en Rosario,
era complicado salir de Rosario, Claro. sobre todo los micros que salían destino a Buenos Aires. Bueno, el Chueco, que era el jefe de la barra de Newell's, se tomó el trabajito de subirse al micro de los estudiantes de Derecho de La Plata y acompañarnos, escoltarnos hasta la salida de Rosario. Ahí se bajó y se volvió. O sea, para que te des cuenta todo el entramado de poder y guita y negocios y kiosquitos que hay detrás de las barras bravas en Argentina. Sí, total. Eso a uno lo deja... Hay una fascinación porque la cultura argentina del fútbol, el fútbol ocupa un lugar mucho más importante del que nosotros pensamos muchas veces. Y eso que nosotros, justamente en esta mesa, como tantos otros, nos encanta el fútbol, consumimos un montón de fútbol, pero poniéndose a pensar, es una influencia en la cultura argentina, yo te diría, casi determinante. No, solamente pensar lo que fue cuando Argentina salió campeón. No se puede creer cómo un país, y no pasó absolutamente nada de milagro. 5 millones de personas festejando, y la locura que genera el fútbol en Argentina es un fenómeno realmente sociológico. Claro, porque si vos entendés al fútbol como un deporte es porque no entendiste nada. Exactamente. No es solamente un deporte, hay muchísimas cosas más depositadas ahí. Como argentinos depositamos un montón de cosas. Claro, ahí. vos sabés que es una discusión que suelo tener a veces. Yo tengo uno de mis hijos, el mayor de mis hijos, es un apasionado por Maradona, ¿no? Entonces a veces tenemos algunas discusiones familiares, sobre todo por parte de la madre, que dice: yo no puedo entender cómo... Y le digo, lo que pasa es que Maradona no fue un jugador de fútbol. No. Maradona significó mucho más que una persona que pateaba una pelota. O sea, entenderlo en ese ámbito es reducirlo a la mínima expresión. Totalmente. Maradona significó para el pueblo argentino un montón de cosas más que la que significó dentro de una cancha de fútbol. Ni hablar. Donde puede haber sido mejor o peor que un ser otros. Humano. Un ser humano. Un ser humano. Ahora, fuera de la cancha, el tipo representaba el ser argentino. Total. Es genial lo que decís, porque yo me hice maradoniano en el último tiempo. En el tiempo donde lo veías al tipo prácticamente muy abatido, ya más como alguien corriente, sufriendo cosas que sufren muchos, y sobre todo por las banderas que siempre él levantó. Por una identificación de decir, no de lo deportivo, tratar de estar siempre del lado de donde él surgió. Del lado, de un costado de estar al lado del pueblo, claro, de ciertas reivindicaciones de raíz, y de defender siempre causas que tengan que ver con enfrentar los poderes. Es un tipo muy especial. Le podemos discutir mil cosas. La cosa que tuvo con sus hijos, la adicción es una enfermedad, el trato que ha tenido con mucha gente que dice, che, no da para eso. Ahora, ¿quién de nosotros está en el lugar para decir, che, flaco, vos sos tal porque es tal cosa? Tenemos las miserias que tenemos todos. Vos fíjate que él siempre es lo que le criticó a Pelé. Él dice que Pelé, por su extracción social, llegó un momento en que se pasó al lado del establishment del fútbol. Sí, total. Y eso evidentemente no se lo perdonaba. Total. No sé efectivamente si fue así o no fue así. Lo cierto es que el tipo... Un rebelde. El tipo marcó... A contramano, total. Sí. Y representando representando todas las causas en las cuales enfrentaba el poder real. Y eso a mí me parece... A mí me emociona eso. A mí me emociona porque él no tenía ninguna necesidad. Él era el rey del mundo y a él... Tal vez sí ha coqueteado con algunos de poder, pero siempre estaba en la vereda opuesta, y por su forma de ser y seguro su condición de persona, el tipo iba en contra de todo lo que le indicaban, che, tenés que venir por acá. No, voy por otro lado. Y yo me hice maradoniano en el último tiempo. Yo veo un video hoy y la historia es tan circular, tan circular. Cosas que dijo hace 20 años, 30 años, y se están repitiendo ahora. Dice, yo voy a estar siempre del lado de siempre del lado de este. Equivocado no, pero defendiendo causas que defienden pocos. Y sí, conocés la anécdota por eso, del viaje de la selección en turista. Hubo un momento en que la selección argentina viajaba en turista
Hoy viajan en aviones privados. Sí, total. Pero viajaban en turista. Y en un momento miran y se dan cuenta que Diego Maradona iba sentado en el asiento del medio, en turista, y se asoma y le dicen, vení a primera. Y él dice, no, con mis compañeros yo me quedo acá. Bueno, los valores que reivindicó Diego son realmente poco vistos. No me gusta cuando lo comparan con otros jugadores, sobre todo en la actualidad con Messi. Messi es un tipo extraordinario en 1000 facetas también, en 1000. Son personalidades distintas. Por eso digo, yo traté de definir, encontré una definición. Es el ser humano más increíble para mí de la historia de la humanidad, con lo bueno y con lo malo. Nada, eso. Por eso lo entiendo mucho a tu hijo, por eso la mamá por ahí no lo va a entender si no lo entiende de este lado. Es mucho más que un jugador de fútbol. Totalmente, claro. Totalmente de acuerdo. Me voy a poner... Vamos a hacer un programa... Me voy a poner en modo aguafiestas. Para hablar de esto. Para esto invítame más seguido. Cuando quieras vas a volver... Yo me voy a poner en modo aguafiestas en este momento, voy a cortar un poquito. Vamos a focalizarnos. Nos focalizamos, pero hay mucho material para tratar en otro programa. Ni lo despido porque digo, en otro momento va a venir y vamos a charlar de fútbol, porque encima si vamos a charlar de fútbol, ¿sabés la cantidad de gente que podemos sumar? La tela que hay para cortar. Total. Bueno, Pedro, a ver, con Iván creo que esta charla la queríamos tener hace bastante tiempo. Sí, nos habíamos contactado, pero el señor estaba preocupado por Racing en ese momento, entonces totalmente. tuvimos que respetar. Y bueno, son los colores, ¿sí? Y encima este fin de semana tenemos un Fácil River, así que pasás tranquilo. El lunes, bueno, el fin de semana, porque es fin de semana largo, ahí te gané. El lunes, pero nos metemos un poquito en lo que tiene que ver la reforma laboral. Bueno, están dando vuelta un montón de cuestiones en torno a la reforma laboral. Bueno, ahí justo veo que Iván tiene una noticia, bueno, entre enfrentamientos en la CGT, contra el gobierno. Bueno, algo que de por sí hablar de reforma laboral es complicado en cualquier contexto. En este que estamos ahora actualmente no va a quedar de lado, ¿no, Pedro? Lo que pasa que hoy, muchachos, estamos andando a oscuras. Sí. Primero, no hay ningún proyecto presentado en las cámaras, solamente hay trascendidos. No creo que hoy esté en la agenda del gobierno, al menos por este año, queda muy poco y hay temas sumamente importantes para tratar. Y yo creo que va a ser motivo de análisis durante el año que viene. Ajá. ¿Y por qué digo el año que viene? Porque probablemente, al ser un año no electoral, va a ser un año en el que probablemente se pague un costo político inferior. Viste que en la política hay años pares y años impares. Pero la realidad es que hoy lo que tenemos son trascendidos, no hay proyectos. Yo creo que hay bombitas de ensayos, hay posturas de máxima, testeos, claro. Hay posturas de máxima que están tirando y las están tirando para negociar. Lo cierto es que yo pensaba un poquitito, porque bueno, siempre cuando voy a hablar de algo trato de pensar previamente lo que voy a decir, y yo digo que todavía hay tres vallas que hay que superar para obtener una reforma laboral. La primera es la política. ¿Por qué no se va a tratar ahora? Y bueno, porque el Congreso no está en condiciones, el Congreso que necesita el gobierno, claro, no está en condiciones de tratar una reforma laboral ahora. Tal cual. Primero. O sea que la primera valla que tenés es política. Va a tener que asumir el nuevo Congreso, conformarse las nuevas mayorías, sentarse a la mesa de negociación y ver a partir de eso qué es lo que sale. Y las roscas que salgan de ahí, bueno, básicamente. Claro, obvio. Y aparte va a ser una mesa en la que obligatoriamente se van a tener que sentar gobierno, empresarios y sindicatos. ¿Sí? Sí. Entonces, primer valla política. La segunda valla, no menos importante, la social. ¿Sí? Aprobar leyes de estas características es como si mañana decir, subimos la edad de la jubilación de 65 a 70 años. O sea, vos te pensás que es gratuito eso. No, eso no es gratuito. No. Eso tiene un costo social y tiene tremendo. Una reacción social. Entonces, primera cuestión política. ¿Sí? ¿Aprobamos o no aprobamos? Si aprobamos, hay que bancarse la efervescencia social. En un ambiente en el que, evidentemente, hay factores sociales y económicos que no son demasiado propicios. Y la tercera, y no menos importante, es la jurídica.
Hay que ver si el producto que sale de la negociación es un producto que sobrevive o pasa la valla del Poder Judicial. Porque también hubo una ley base que consagró una serie de puntos respecto, y hoy... ¿No se vencían poderes? Hoy hay inconstitucionalidades. ¿Sí? Claro. Entonces, la tercera valla, la jurídica. Igual, perdón que te retrotraiga, de la ley bases aprobada, ya en el momento de aprobación produjo inconstitucionalidades por darle al presidente una herramienta casi monárquica, se puede decir en cierto modo, de decir, che, no paso por el Congreso con todo esto. Vos sabés que hay Porque eso pasa de largo, pasó de largo para muchos. pasa de largo porque no le importa a demasiada gente. Sí, a veces no se nos pasa de largo a nosotros, que somos los que laburamos en esto. Pero la verdad que hubo, por ejemplo, básicamente el tema de la eliminación de las multas, y bueno, algunos tribunales la consideraron inconstitucionales. Y después hay que ver cómo se alinea la Corte detrás de todo este movimiento. Porque, quieras o no, tenés dos normas que son fundamentales. El 14 bis de la Constitución, que consagra el principio protectorio del trabajador, y el 75, inciso 22, que es la cláusula de los tratados, que eleva a rango constitucional una serie de tratados, entre otros, algunos vinculados a el derecho del trabajo. Entonces, hay un largo camino para recorrer. Hoy andamos a oscuras. Hay una clara decisión política del gobierno de llevar adelante una modificación en este sentido. Que por otra parte, te voy a decir la verdad, Iván, muchos de los planteos que se están haciendo en las nuevas normas, que a priori saldrían aprobadas, en los hechos se están dando. En los hechos se están dando. Con nuevas contrataciones. Se están dando en los hechos, aprovechando en la dinámica laboral. Aprovechando el contexto de falta de trabajo. Claro, viste. Entonces, que dicen, vos por conseguir un trabajo decís... La generación de un banco de horas. La posibilidad de que el empleado labore hasta 12 horas, que tampoco es tan lineal porque se mantendría el régimen de 48 horas semanales, pero de acuerdo a la actividad, de acuerdo al momento, el empleador podría pedirle al trabajador que trabaje más horas que las 8 que tiene establecidas por ley. Y crearía un banco de horas. ¿Sabe qué es eso? Lo franco compensatorio que tiene la municipalidad de toda la vida. Claro. El empleado trabaja más cantidad de horas en un momento, las acumula y se toma 2 o 3 días. O sea, ¿es extraño? No, banco de horas hay desde el año 90 en el régimen laboral en la Argentina. Y a partir del Estado. Y a partir de la contratación pública, que no está regida por la ley de contrato de trabajo. La relación de un empleado con el Estado no es una relación laboral, es una relación estatutaria. Es distinta. Claro. No está regida pero consagra por esto. Privados. ¿Sí? Vos preguntale a cualquier empleado municipal y dice, no, tengo horas y las tomo. Los docentes también tenemos una parte del sueldo en negro. Bueno. Porque es en la constitución del sueldo te van sumando cositas y eso no va al sueldo oficial. Vos decís, un empleado, por ejemplo, de una heladería. Voy a circunscribirme a lo práctico. Sí. Y bueno, en el verano el empleador necesita, porque hay buen clima, que labure 12 horas. Bueno, quizá el fin de semana laburará 12 horas, después se tomará el lunes, martes y el miércoles. O sea, si vos mantenés un límite semanal, no lo veo tan dramático. El tema son las horas extras. Y sí, pero no cobramos hora extra. Sí, mira, evidentemente una norma como la LST, que tiene más de 50 años, evidentemente algún retoque hay que meterle. Te iba a preguntar a la luz de la realidad, evidentemente hay algunas cosas es necesaria una reforma que tenemos que tocar. Ayornar a los tiempos que corren, a las nuevas disponibilidades. Hay, me parece, también rubros que no están reglamentados. Que se entienda bien, porque si no va a parecer que soy un reformista o que quiero la flexibilidad. No. A ver, yo no vengo a tomar ningún posicionamiento político acá. Vengo a plantear la realidad. Y la realidad es que tenemos una informalidad del 50% en la República Argentina.
Ahora, el que no quiere ver, que no vea. Pedro, Sí, respecto claro. a eso que justamente decís, el gobierno, uno de los argumentos más firmes que tiene para batallar discursivamente, dialécticamente, esta reforma o justificarla, esgrime que hay mucha informalidad y sería pasar de esa informalidad a una formalidad. Ahora, en ese traspaso que vos decís, a ver, que corregime, ¿es discursivo o es real? Es un argumento, no le quito realidad, pero básicamente es discursivo. O sea, pensar. Es falaz. Hay Sí. una falacia ahí. Hay una falacia encubierta, ¿sí? Porque pensar que por modificar las leyes laborales vamos a generar empleo o vamos a regularizar empleo es mentirle a la gente. Si vos no generás actividad económica en serio, si no tenés generación genuina de trabajo, no vas a tener regularización. O sea, el cambio de reglas de juego no va a favorecer la regularización de los empleados. Lo único, a ver, si vos tenés un negocio, vos tenés un kiosco, y en el kiosco vendés mucho y necesitas un empleado, lo vas a tomar. ¿Pero por qué? Porque vendés mucho. Pero si vendés poco, no. Si vendés poco, no lo O vas le a pagás tomar. en negro. Tengas la reforma laboral o no la tengas. Bien. Te quería preguntar. Muchas versiones apuntan a que netamente o muy marcadamente entre las principales modificaciones se estaría beneficiando a un sector que precisamente no es el sector de los trabajadores, sino de los empresarios, que tengan un poquito más, que tengan mucha más disponibilidad de una reforma a un menú de empresarios. Es decir, che, laburá mucho, no hay, las indemnizaciones prácticamente no van a existir o van a ser ínfimas. Es mentira. No se va a poder porque porque chocás con la ley constitucional. Chocás con el principio protectorio de la Constitución. Entonces, eso también es tener una visión sesgada. Y yo creo que desde ambos bandos se está teniendo una visión sesgada o peor, interesada. Sí, no hay una línea. Porque también los sindicatos están promoviendo esta discusión y la verdad que una de las principales reformas que se pretenden articular es tocar las cajas sindicales. Claro. Entonces, si mira, vos reformá lo que Por quieras. eso saltan los Vos sindicalistas. reformá la que quieras, pero la mía no me la toques. Exacto, sí, Claro. sí. ¿Me entendés? La afiliación dejaría de ser obligatoria para ser voluntaria. Y decime Sí, les viene quién abajo. se afiliaría La voluntariamente. negociación colectiva Sí. dejaría de ser nacional, las paritarias dejarían de ser nacionales para Atomizarse. atomizarse. Entonces el poder Por sindical, sindicatos. evidentemente, Sí, que sí, son claro. esquemas que en otros países existen. Sí. ¿Son buenos, malos? ¿Qué sé yo? Se ve a la luz de los hechos. ¿Sí? Uno tiene que ver cómo se empieza a caminar y ver los resultados. Ahora, la realidad es que hay visiones interesadas de los dos lados. Total. Y por otro lado, hablar del empresario argentino como identificando solamente a Pérez Compañía, las grandes empresas, también es tener una visión sesgada, porque hay un enorme universo de empleados que tienen 5, 3, 2, 1, Sí. 10 empleados. Las llamadas pymes. Y ese Sí. tipo, Ese universo que está ese tipo desapareciendo. no es tu enemigo, Ujú. es tu empleador. Total. Es que Ese es el punto. Es que hay más cercanía también muchas veces. Un tipo que acá pone un taller y toma 15 personas, 20 personas, las necesita y los trabajadores necesitan de que la empresa le vaya bien. Y hay 1000 de esas en el Gran Buenos Aires y en un montón de lados. Y o ese un poquito tipo, más grandes. un tipo que tiene un Sí. microemprendimiento en Coronel Suárez, ponele, que toma 10 empleados porque agarró trabajo de una empresa. Sí. Y bueno, el empleado también es agradecido con la persona que le dio la posibilidad de laburar Exacto. y de mantener a su familia y está codo a codo con ese tipo. Si le va bien a ¿Entendés? él. Si le va bien a él, me va bien a mí. Sí. Sí. En Entonces, general, pensar esto como organizado para las grandes empresas me parece que también es una visión interesada. Entonces, hay que ver, yo está creo bien que... aclarar eso igual, porque a ver, poniendo en contexto, no vamos a descubrir nada. Hay dos bandos extremos Sí. donde no se dan concesiones en nada. Este tiene la razón en todo, este también, y en el medio hay una avenida enorme, por Enorme. decirlo, donde hay 1000 grises y 1000 puntos que de un lado y del otro son entendibles y otros que son rebatibles. Ahora, también, perdón que me extienda en el razonamiento,
en este contexto, con esta polarización que hay y con esta política o politiquería barata que existe de no pensar un plan realmente que le funciona al país. Vos lo decías, si no generás empleo genuino, una reforma laboral en esta circunstancia de que estamos viviendo es como, no sé, tratar de emparchar una rueda de camión con un chicle. Totalmente, te dicen, no, la precarización del empleo. Sí, mira, yo me acuerdo de otros momentos, porque bueno, ya tengo algunos años. Los 90. Tengo 31 años de abogado, imagínate que ya tengo unos cuantos más de vida. Sí. Entonces uno a lo largo de la vida va viendo cosas. En otro momento hubo contratos de promoción, contratos de pasantía, que Sí. quizá después se dejaron de lado. Periodo de prueba, Periodo ¿no? de prueba Existe. que existe. Sí. A ver, te reitero, no quiero tomar un posicionamiento político porque no es ni el ámbito, No. me interesa, ni nada que se le parezca. Pero evidentemente algo hay que modificar. Las indemnizaciones, las indemnizaciones laborales. Mirá, flaco, yo te voy a decir una cosa. El que habla de esto generalmente no conoce demasiado. Yo litigo hace 30 años en los tribunales laborales. Sí. Y lo que te dicen, no, porque se va a poder pagar en 12 cuotas la indemnización. Se está pagando, sí. ¿Y qué te parece que haces cuando vas a un juicio laboral? A mí me pasó. Tengo la experiencia propia. Terminás arreglando. Terminás arreglando como podés. En un año te pago en cuotas por mes. Claro. Listo, ya está. O Antes sea, de no cobrar nada. Y sí. Lo que se quiere consagrar a la ley es lo que pasa en Exacto, los hechos. exacto. Entonces, el que habla de eso porque no conoce. Sí. ¿Me entendés? Sí, total. Entonces, hay cosas que están sucediendo en la vida real, en la que nos toca a todos, y que mucha gente las desconoce. Y que a veces, interesadamente, los grupos de poder, llámese el empresariado o llámese los sindicatos, Sí. pretenden de alguna forma malinformar o maquillar la realidad. Y de alguna forma también esto que decimos, los medios son por parte también protagonistas de todo esto, sin lugar a dudas. Ninguna duda. Sin lugar a dudas, pero justamente a esto quería Obvio. ir, esto que decías recién, de alguna forma el informar o malinformar también genera un poco de miedo en la sociedad, ¿viste? Porque tener estos polos de un lado o del otro que te dicen no, porque con la reforma vamos a hacer esto, y por otro no, porque con la reforma te quieren sacar esto y esto, como que genera y se produce esa famosa revuelta social, ¿no? Que de alguna forma, bueno, ha pasado en algunos momentos de la historia, diferentes, ¿no? Con una reforma laboral, pero yo me acuerdo sin irme muy lejos, lo que pasó con Macri cuando, de alguna forma, estamos hablando en otro contexto, de otra cuestión, cuando se habló en el Congreso de los jubilados, la reforma previsional, bueno, ahí también hubo una revuelta social. No sé qué pasará y bueno, esto que vos decías, hoy no hay nada concreto, pero cuando haya concreto hay que ver qué pasa en ese momento. Más te digo, fíjate vos de qué manera tenemos que pensar una nueva Argentina que, atado a la reforma laboral, porque una de las patas de la reforma laboral es bajar los costos laborales. Sí. ¿Sí? Entre ellos, bajar la carga de los aportes patronales. Ahora, eso lleva atado una reforma tributaria y previsional. Menos recaudación. Flaco, ¿quién va a sostener? Exacto. ¿Quién va a sostener la clase pasiva en la Argentina? Entonces, no, lo que pasa es que sí. Es el gran drama en el mundo también. En el mundo. Total. La carga más pesada que los estados tienen en el mundo es la inversión en el gasto previsional. Exacto. En la clase pasiva, que es cada vez más grande. Los europeos, Alemania, que es Total. el motor de Europa, Sí. no saben cómo hacer. Bueno, yo sé cómo van a hacer. Van a subir la edad. Porque la expectativa de vida de las personas se amplió. Exacto. Entonces, la clase pasiva es cada vez más grande y le cuesta más a los Sí. estados mantenerla. Exactamente. Es Entonces, un problemón. también lleva íncito la posibilidad de una reforma, de la reforma laboral, la reforma previsional. Y también la reforma tributaria. Sí, tal cual. Entonces, esto no se lo puede segmentar o verlo solamente como la reforma de una ley laboral. Esto hay que pensarlo de otra manera y eso lleva tiempo y lleva consensos, muchachos. total. Si en la política no hay Total. consensos, no tenemos nada. Sí, consenso, y el consenso lleva concesiones. Concesiones de los dos lados, cosa que muchas veces ninguno está dispuesto
si hablo de los sindicalistas y de lo que significa el sindicalismo en la Argentina, con la carga negativa que tiene. Insisto, Sí, yo claro. personalmente soy un defensor de que tiene que haber sindicatos sanos, supuesto. que defiendan al trabajador, pero que sean serios y responsables. No el sindicalismo que conocemos todos, donde las cajas que vos decías, un tipo 30 años metido ahí adentro, solamente por recaudación, y no le importa, realmente no le importa al laburante. Le importa mantener esa estructura. Yo digo que ninguna generalización es buena, ¿no? Entonces yo no me podría Exacto. tomar la licencia Sí, de todos ninguna los abogados manera son tal, o de todos decir que sindicalistas son son todos chorros, son Exacto. todos delincuentes, como tampoco podría decir que son todos honestos. La verdad, no me atrevería a semejante cosa porque aparte sería impertinente. Ahora, la realidad es que ha habido un esquema en la Argentina de trabajadores pobres y sindicalistas ricos. Y el que no quiere ver, que no vea. Muy ricos, Sí. muy ricos. Algunos. Otros fueron Sí, un ejemplo. Sí. Los que fueron ricos fueron muy ricos. Claro. Y los que fueron Ejemplares. realmente elegidos Ya. para defender el coso, hoy están con una jubilación. Bueno, hay muchos conozco muchos casos, Yo o también. he leído muchos casos de tipos que pasaron por el sindicalismo y apenas tienen una casa que la tenían. A mí me tocó trabajar sí. con tipos que vivieron en la vida sindical y el día que les tocó partir se fueron con una mano atrás y otra adelante. Sí, en presidentes también hubo eso. También los hubo. Entonces, ninguna Pobres. generalización es buena. Total. Lo cierto es que hay una lucha de poderes que ahora la vamos a ver. Pero pensarla solamente desde el punto de vista de la reforma laboral me parece tener una visión un poquito acotada del tema. Bueno, está bueno el panorama. Yo quería cambiar un poquito para seguir con otros temas interesantes y aprovecharte a vos. La reforma vendría ya para el año que viene directamente Mínimo. porque Mínimo, sí. estaban tratando de apurarla y uno está ahí a ver qué va a pasar y demás. Me gustaría un poco aprovecharte, Pedro, hablaba con Pepo, sobre otros temas, como es el tema de las cuestiones de derecho familiar, que tanta controversia siempre causan. Me encuentro con un montón de casos de gente separada, con juicios por alimentos, con lo duro que es, ¿no? Tenés un hijo y no hacerte cargo, más allá de que puedas o no, pero a veces conozco casos de extremos de actitudes, de decir, che, ¿cómo haces para decirle a un tipo generalmente, hacete cargo de tu hijo? ¿Y cuántos casos habrás visto en tu historia de esto que no termina nunca? Yo creo que estamos quizá en el peor momento desde el punto de vista social, porque esto también es una cuestión sociológica. Me pasa la misma sensación. Sí, yo tengo la sensación de que nunca me tocó transitar en la profesión en un momento como este, donde hay tanta litigiosidad y tanta incapacidad de las familias para charlar. Sí. O sea, a ver, Tantas miserias tantas miserias. que afloran cada vez más. Nos pusimos de acuerdo en un proyecto de vida, Mm. incluso muchas veces nos pusimos de acuerdo en un hijo y hoy no nos podemos poner de acuerdo en las cuestiones básicas. O sea, yo lo que noto es la grandísima incapacidad de la gente para hablar. Sí, total. Y eso conlleva... Y eso excede un poco al tema de decir, che, bueno, los llevo a la justicia, porque a veces la incapacidad que vos nombrás, si no malinterpreto, es de cada persona decir, che, me separé y ahora a esta, en general el hombre, a esta le hago la vida imposible, ahora que no me saca... Y en el medio está tu hijo, tu hija, hijos. Mira, yo te voy a decir lo siguiente, aún atentando contra mis intereses profesionales. Nunca un tercero va a resolver mejor una situación familiar que los propios ponerse padres. de acuerdo, totalmente. Nunca, Totalmente de acuerdo. Sí, sí. nunca. Ujú. ¿Entendés? Entonces, partimos de ahí. Ahora, hay cosas también para las que la ley no tiene respuesta. La ley no está pensada para la miseria cotidiana, ¿sí? Está pensada para otra cosa. Sí. Entonces hay veces que no hay respuesta. Contra el piojo, contra la miseria, tampoco a veces hay respuestas. No le pidas al juez lo que el juez no te puede dar. Sí, total. Aparte, en las cuestiones familiares, de separación y de cuota alimentaria, hay regímenes de visita. Y el régimen de visita muchas veces se pasa, pero se pisotea de una manera
conozco casos cercanos que me cuentan, que el padre no busca a los chicos en un mes y medio, 2 meses, o los lleva un rato, los trae. Cuestiones de decir, che, bueno, traerlo hasta organizaciones, decir, de respetarse, che, yo estoy trabajando, no lo traigas ahora. Y no importar. Lo que decís vos es durísimo. No hay juez que pueda llegar a salvar esas cosas que son en la diaria determinantes. La estupidez humana no tiene límites y no tiene remedio. Dejarlo en la puerta de la casa y salir. Claro. Irte y dejarlo, no sabés si hay alguien adentro para que lo reciba. Claro. Cosas que vos decís, che, ¿cómo podés salvar eso? A ver, yo siempre digo lo mismo. Yo antes de ser abogado soy padre. ¿Sí? Ya tengo chicos, no tengo más chicos, tengo hombres. Sí. Pero fui padre, entonces conozco lo que es la dinámica familiar. Y hay cosas, lo digo siempre, que para la ley no tiene una respuesta. No le pidas al juez lo que el juez no te puede dar. ¿Sí? Claro. Si vos sos incapaz de charlar y de ponerte de acuerdo con la persona con la cual en algún momento forjaste un proyecto de vida, Sí. bueno, no pidas que un tercero lo resuelva porque es muy difícil. Tal cual. Muy difícil. Total. No digo imposible. Y eso que cada vez hay más herramientas de que disponen los tribunales. ¿Sí? Claro. Para vencer la voluntad del remiso, de Sí, aquel tipo embargos. ni siquiera le voy a poner género, porque también me parece ser injusto, porque aparte la estupidez a veces, la falta de comunicación no proviene solamente de los padres para con las madres, Sí. sino a veces al revés también. O sea, no le voy a poner género. Pero bueno, hoy hay cada vez más herramientas para vencer, digamos, la postura del remiso, de aquella mujer, aquel hombre que no cumple que incumple con los mandatos básicos de la familia, no los mandatos básicos de la ley, de la familia, ¿me entendés? Primero el bienestar del nene, después Bueno, discutí todo lo que quieras en otro sector, en otro, alejado de eso. Exactamente. Sí, tal cual. Tomaste una mala decisión en tu vida Sí. y bueno, pagala junto con tu esposa o con tu esposo, pero no se la hagas pagar a aquel que no tiene nada que ver. De hecho, creo que en enero, febrero salió una ley, una modificación, la 15.513 creo que es, una ley provincial, que de alguna forma le introdujo cambios sustanciales al proceso de alimentos, aceleró los trámites, Sí. permitió las notificaciones por vía electrónica o por vía WhatsApp, que es muy útil, porque a veces notificar la demanda a un tipo o una mujer que se escondía no era fácil. Claro. Sí, Entonces, también. hoy hay mecanismos que permiten bilateralizar el proceso con más facilidad. ¿Sí? Y la fijación rápida de elementos provisorios para cubrir las necesidades de los menores, las medidas coercitivas que el tribunal puede adoptar para lograr Embargos el directos a un cumplimiento. sueldo. No solamente Ni los hablar. embargos directos, porque a veces no tenés dónde embargar. Claro. Yo digo, cuando hay miseria, Sí. cuando repartimos miseria, Sí. por más que vos tengas una cuota fijada, Y además esto No hacemos demasiado. Esto hablabas que el trabajo, que hoy un 50% de la informalidad, no sabes de qué cuenta el tema entra. es la informalidad. Claro, sí, es como que todo tiene una Entonces, relación. bueno, qué sé yo, hoy hay medidas que los jueces pueden adoptar desde la inscripción en el registro de deudores morosos, la Sí. prohibición de obtener el carnet de conducir o de retirarte el carnet de conducir, medidas que son novedosas, prohibirte a Iván le gusta el fútbol. Les vamos a impedir. Pasó con un tipo que le gustaba el automovilismo hace un mes. ¿Obvio? Tenía un gasto tremendo en inversión de autos, Sí. para preparar autos, para correr, y la justicia, a través de un embargo familiar, le prohibió hasta tanto no se ponga con la plata que le debía. Bueno, fíjate, por hijo. ejemplo, un piloto Sí, que, no sé, exacto. le mandes a la Asociación de Pilotos de la República Sí. Argentina que lo Exacto. priven de su licencia para correr carreras. Sí. O así, Perfecto. a mí me gusta ir a ver el fútbol. Listo, te informo a la Previde y cuando vas a cancha Tenés segura que te prohibición. escanean el documento, no, flaco, vos no podés entrar. O sea, son medidas que no te resuelven la vida, pero que de alguna forma tratan de torcer. Coercionan. Tratan de torcer la conducta reticente de un Exacto. tipo que tiene que cumplir y no cumple. El otro día vi un video, no sé si qué tan verdad será o no, pero hubo un video de Cintia Fernández que querían promocionar un proyecto para justamente esto, del padre o madre que no se pone al día con la cuota alimentaria, no puede cargar combustible.
hacer un registro de... Bueno, eso es un poquito bastante más complicado. Sí, cosas finas, pero tiene Cosas que ver con lo que finas, dice sí, Pedro, sí, sí. decir, che, vamos a tratar de acercarlo lo más posible para decir, che, chabón, Que dale. haya un registro de estación de Sí. servicio para decir, Son che, medidas de Llega un coerción. momento que no va a poder ir a comprar Total. nada porque o gastar cosas si no cumplís con tu deber. Bueno, vos imagínate, Triste. vos sos chofer profesional, por ejemplo. Sí. Y mañana yo, a través de una resolución judicial, obtengo la posibilidad de sacarte el carnet. Claro. Sí, pero me cortás mi derecho al Sí, laburo. Sí, también. Es cierto. Ahora, colisionan dos intereses en juego, que es el derecho constitucional al trabajo, pero también el interés superior del niño. Exacto. Ujú. Bueno, ahí es lo apasionante de la legalidad. Sí, ¿qué priva? Y también tenés Claro. a los jueces que dicen, no, para mí priva esto. Bueno, Prima esto y no esto. Bueno, hablando de la reforma laboral, por ahí te vas a encontrar con muchas lecturas distintas de lo que prima o lo que no prima. yo lo que digo que hoy, Linkeando con por ahí, los magistrados tienen la posibilidad de dictar algunas cautelares un poco más ingeniosas que un simple embargo. Un embargo que no sabes dónde va a recaer. O sea, un tipo que está en la informalidad. Sí. Y bueno, embarga? ¿y La sobre ropa. qué le embarga? La bici. Bueno, el Auto. otro día ordenaron, una medida bastante ingeniosa, ordenaron la suspensión de una línea de telefonía celular de un padre remiso, ¿sí? Y le ordenaron también a la empresa de teléfonos que se abstenga de otorgar una nueva Bueno, para un padre que incumplía con el pago de los alimentos. Que va. Tipos que se van a laburar Sí. afuera, a veces, Dirección de Migraciones, le impedí la salida del país. Lo O sea, cercás. hay medidas que no sé si van a resolver la cuestión, porque el sustrato sigue siendo otro, sí. ¿sí? Sigue siendo la incapacidad para conversar, sigue siendo Una reticencia, una reticencia, como forma de vida. una conducta reticente como forma de vida y también muchas veces la imposibilidad económica de hacer frente a determinadas obligaciones. Pero bueno, yo a veces siempre a las chicas en el estudio les digo, yo cuando las audiencias las hacíamos presenciales y yo iba a una audiencia representando a una mamá que Sí. iba con su hijo de la mano, lo primero que hacía cuando estaba con el deudor alimentario, le miraba el teléfono o si tenía llave de auto. Y le preguntaba, ¿ese teléfono es tuyo? La llave esa, ¿es tuya? Ah, sí, es de mi auto. Entonces vos ya vas midiendo de alguna forma Sí, la la capacidad, capacidad que la tiene capacidad de- económica que el tipo tiene o que la mujer tiene para hacer frente a sus obligaciones. Pero bueno, son todas pequeñas grajeas que te dejo, hay muchísima sí. tela para cortar Va, en esto. va. Hay Yo- mucha tela y hay Yo mucha quiero dejar la puerta miseria. para que, Sí. que vuelva Sí, en algún total. momento, no sé si muy lejano, no creo, pero no solo para hablar de otras cuestiones también Sí. legales, y tenemos que habilitar ese programa para decir, che, vamos a invitar y vamos a hablar hoy de tal cosa, Deja- de fútbol mezclado con esto, con lo otro, porque Sí. es un Aparte, muy interesante. escúchame, hace años que no estoy en los micrófonos. Años. Sí. En algún momento estuve muy acostumbrado. Y no se lleva mal. ¿Sabías que fue concejal? Sí. Sí, sabía. Sí. Sí, no te llevas Hace mal un con el mon- micrófono. hace mucho. No me llevo mal. Es no. abogado, ¿cómo se va a llevar mal con el micrófono? No, Tiene no, una, no. una capacidad de Pero hablar. Iván, nos ha pasado gente que trabaja en redes sociales, Sí, que está con no. una camarita que viene acá y dice, no voy a mirar la cámara. No. Pero no, te llevas bien, digamos, no tenés... En algún momento, hace mucha cantidad de años, tenía un amigo que me había propuesto que hagamos un programa para hablar de cualquier vida. cosa. Sí. Bueyes perdidos. Claro. Sí. Sí. Y bueno, pero eso está, el streaming proporciona eso. Tirar un tema y empezar a hablar entre 4 o 5 de punto de vista, eso está interesante. Sí, está Parece bueno. divagar, pero está interesante. Totalmente. No. Y Podemos- es un jugador de fútbol vigente todavía. Sí. La verdad lo admiro. No lo he visto porque ya. lo he cruzado siempre, Sí. lo cruzo en cualquier torneo. Muy bien. El señor está presente. Y me en vas su a seguir querido Belgrano de cruzando. Pasma. Con mucho placer. Jugador de San Martín de Santa Trinidad. Y Peñarol. ¿Y Peñarol? Claro, es el club de mis amores. Ah, no. No te esa olvides la que tenía. yo soy importado. Sí, tenés un apellido súper francés. Sí. Claro. Así que. Hice sí. todas mis inferiores en Peñarol y bueno, no tuve la posibilidad de debutar en primera porque me fui muy jovencito a estudiar.
Pero bueno, yo vivía acá y viajaba 3 veces por semana a entrenar a Pigüey y jugaba los fines de semana. Tremendo. Así El esfuerzo. que Bueno, vamos a dejar la tarea para la próxima Sí, de sí, decir, sí. guarda, Vamos a ver. que evaluar alguna columnita de derecho, hablar de diferentes temas, no sé. de derecho se vienen temas pesados. Sí. Ajá. Proyecto de Código Penal nuevo. Mm. Yo cada vez que meten un proyecto nuevo en el Congreso, siento que me arrancan un pedacito de título. Sí, Claro. Entiendo la. sí. Porque tenés que La volver figura, sí, a total. revisar Volver a cosas las que- bases. Sí. Claro, Eh, claro, sí. Sí, bueno, sí. evaluamos en algún momento. Si quiere, Sí, sí. Yo le paso la pelota, ya que hablamos de fútbol, Aparte yo le somos paso la pelota y que. Somos él- vecinos. Sí. Claro. Estamos acá, ¿no? Sí, Ni sí. ni Che, hay que tenés- cruzar la cuadra. ¿Tenés tantos vecinos? ¿Han venido más vecinos tuyos que.? No, vecinos acá de esta Ah. cuadra. Si Pedro está Claro. antes Acá nomás, del negocio. 20 Ah, metros. tenés razón. Ahí está el razón. estudio. No hay que ni cruzar la calle. Fíjate. Nada. Vamos por la vereda, Por la vereda. sombra. Con, Tac, tocamos un con timbre. razón llegó tan rápido. Claro. Sí, sí. ¿Viste? Bueno, Pedro, te agradecemos mucho para venir a charlar. Hoy hablamos de esto que tiene que ver reforma. En otro momento por ahí habilitamos y hablamos de alguna otra cuestión. Obviamente. Para hablar de Racing y de Boca vamos a tener y River vamos a tener que estar 3 horas Sí. en el programa. Bueno, lo bueno es que vas a festejar fácil. El fin de semana le ganás fácil a River y pasás. Por de pronto- Eso te lo estás diciendo a propósito. Por Eso de- tiene otro Me está fin. mufando. No, decís vos. no, pero si no le ganas de River, perdimos con Gimnasia, perdimos con Riesta. No quiero seguir la lista porque. Yo Por de veo otra pronto, cosa. a las 11 de la mañana sacamos las entradas. Bien. Y otra vez. ¿Qué es? ¿Cómo pueden cómo volver a- ligaron? ¿Le pueden sacaron volver. la sanción? A ver, si vos me preguntás a mí, una vergüenza. O sea, es toda una vergüenza. Es todo una vergüenza. ¿Y sí? No, También te ni voy a hablar de los recordar, penales te voy a- de te voy a Barraca. recordar que en cancha de River Sí, a ver. mataron un hincha Oh. y les clausuraron parte de una tribuna. Porque jugábamos ¿Te acordás? a los 3 días jugábamos Copa Libertadores Claro. y si no, en realidad lo más lógico hubiese sido puertas cerradas, pero Yo digo que para tomar medidas así no las tomes. no, total. No. Porque quedás expuesto. ¿viste? Además Quedás- siempre queda el fiscal de esa causa queda como un pelotudo, así de sencillo. Tal Porque cual. él dice algo y a los 3 días, no sé, al final se habilitó, River hizo una petición. Yo te aclaro una cosa. Yo estuve el año pasado, me extiendo un segundito y Sí. me voy, antes que me echen. No. Estuve con la recepción con Corinthians, Sí. que fue parecida, no Sí. tan grande como esta, Sí. donde ya nos habían encajado la suspensión por Conmebol. Fue folclórico, fue muy lindo, y cuando arrancó la motorización de esta, digo, muchachos, ya está. Porque aparte, Iván, Pero vos- esta fue de acá. Esta Esta fue- Previde, no fue con Mebol. No, pero la de Conmebol va a venir ahora. No, sí. Conmebol nos va a sacudir con 3 por la cabeza. Conmebol te tira la sanción antes de arrancar la Copa, nunca Claro. te la tira ahora. Claro. a Y partir nos de vamos a febrero. comer la fase inicial de la Sudamericana En otra a cancha. puerta cerrada. a puertas cerradas. Ah, puerta cerrada. Sí, peor. Olvídate. Peor todavía. Sí. Pero aparte, No recaudás. la realidad es que esto surgió también una idea de Costas que motorizó un poco el recibimiento. Y yo dicen, vos sos un amargo, sos un aburrido. No. Mirá, tirar petardos Es y cañita consecuencia. voladora no te mejora el juego. No. Es cierto. Podés intimidar, pero. Mientras sigamos tirando pelotazos, Como dijo, no de un acuerdo que qué emblemático, el momento de la verdad es cuando empieza a rodar la pelota y ahí. Terceros afuera. 22 jugadores y nada más. Lo positivo que vuelve Maxi Sala al cilindro con gol seguramente. Y lo despedimos de esta manera a Pedro. se dio vuelta. Yo no tengo problema. No, pero. gracias vamos- por invitarme, vamos- Iván, pero no vengo más. Vos sabés a quién Perdemos sigo 2-1. bancando. A quién sigo bancando. Como en la Libertadores. Vos sabés. Yo no, el problema de Racing no, yo tengo un Mi problema abuelo con era de Costa, Racing. no. Por eso No tengo me un interesa. poquito ahí. Pero bueno, vamos a un corte porque. Vamos a un corte, seguimos con la mañana de Mega. Le agradecemos a Pedro Gracias, Charbonnier, el Pedro. abogado, Gracias por a venir a ustedes. charlar diferentes cuestiones. Vamos a un corte y ya.